Hola, soy Natalia Vasco, directora de Colectivo Penitente y parte de Arteria Local. Arteria Local es una propuesta de Colectivo Penitente por desarrollar prácticas investigativas y creativas alrededor del territorio. Es decir, creemos que el arte debe tener en cuenta su contexto y los lugares en donde nace para así también ejercer nuevas maneras de relacionarme con mi cuerpo y con el arte mismo. Durante Arteria Local hicimos 7 encuentros, los cuales fueron guiados por diferentes agentes del sector cultural, en el que exploramos desde las prácticas del cuerpo el territorio. Arteria Local tuvo 10 artistas residentes que durante todo el proceso buscaron una pregunta de investigación que al final desarrollaron de manera práctica y creativa. Es el centro histórico y es el sitio, unas 20 manzanas donde se ha construido lo que es la historia de Colombia como nación. Yo a veces camino por las calles, pero estoy también pensando, por aquí transitó Bolívar hace 200 años, por aquí asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, pero por aquí también vivieron familias criollas, vivieron familias mestizas. Aquí se construyó todo el orden institucional del país, con la creación, digamos, cuando nace Colombia la vida independiente, pues se crean las primeras instancias o estamentos, digamos, de lo que va a ser nuestra democracia. Es una ciudad habitada por colombianos de todo el país, por extranjeros. Huele distinto según el momento del día. La luz también es diferente, los sonidos. ¡Estamos vivos! Los olores van variando en la medida en que el tiempo va cambiando. Recorridos como el que ustedes están haciendo me parece que permiten una mirada, no solamente ese pasado arquitectónico, social, histórico, lo que sea. Las ciudades son capas, son de alguna manera como entes vivos, de alguna manera son organismos biológicos que se van transformando y cada generación los va transformando. A una generación, digamos, lo degrada, otra vuelve y lo reconstruye. Es una mirada para que los que vivimos hoy entendamos que estamos de paso. Somos una generación que está dejando una capa, viene otra, y otra, y otra, y así son las ciudades. Gloom, gloom, gloom. Y el de las hojas. Registro de olores, se asignará olor, como se le asigna ciudad, como se le asigna planta o ave a cada ciudad. Seguramente nos correspondería el olor. Caminaba sobre un río sin hundirse, pero luego de ser un poco más consciente de la historia de las calles de Bogotá, del centro de Bogotá, me di cuenta de que todos caminamos por un río sin hundirnos, un río seco, pero al fin y al cabo río, y en resumidas cuentas, igual no nos hundimos. Todos los bogotanos tendremos algo de ese Jesús divino que camina sobre ríos sin hundirse. Miedo solo el maíz cae de un puño, empuña el puño el arma, la casa se empuña la pistola, tengo miedo en el trancón, dolor a comida, el maniquí a que huele, el culo del maniquí a que sabe, sube al cielo el maniquí, el culo del maniquí baila reggaetón, el maniquí y yo le perreo. Está en el suelo dándola toda hasta el suelo. Conozco al maniquí, lo saludo. La mayoría de la gente no conoce su ciudad, porque hay una especie de segregación espacial invisible que no te están prohibiendo pasar de un lado a otro, pero que lo hay. Hay una deriva allí, ¿sí? Si yo quiero cruzarme la calle, irme por la otra acera, ¿sí? Es todo posible. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene. Vamos a ir observando la mirada y las personas en esa deriva. Vamos a ir observando del punto de horizonte hacia abajo. Que hagamos una salida de este espacio, podemos tomar diferentes caminos para salir así, pero vamos a hacer esa caminata hacia atrás. Mi nombre es Maritza Chávez.
La red de bibliotecas públicas de la ciudad recibe mucha gente, por ejemplo, en condición o en habitabilidad de calle. Muchas personas migrantes, muchas madres, cabezas de hogar. Entonces, al convertirse estos en espacios seguros, pues brinda de alguna u otra forma el acceso a derechos, ¿no? Derechos como la lectura, como encontrarse en un lugar de escucha también. ¿Y cómo era el paisaje? ¿Y cómo seguía esa expectativa? Si cambió, si siguió igual, si estaba distraído, no recuerdo esa parte. Si estaba conversando, entonces, ¿qué tenía en mi pensamiento en ese momento? ¿Qué pasaba en mi pensamiento? Y cruzamos la séptima y entramos al parque por el Museo de Arte Moderno. Y sentí algún cambio en mi cuerpo, en la temperatura, en la atención, cómo siento ese cuerpo. Como que la gente cruza el centro rápido, el centro es como un lugar que no es seguro y no es un lugar para detenerse, es un lugar para pasar. La imagen colonial o la religiosidad pues es algo que está como muy dentro de las bases de nuestra cultura, de cómo pensamos, como de nuestra historia de las imágenes en sí mismas. Y pues la imagen colonial es precisamente donde nacen también muchas de esas maneras de ver, de mirar, de ser vistos, de observar. Como todas las iglesias están repletas de imágenes y hoy en día todo el tiempo estamos viendo imágenes, ¿no? Entonces es como casi que el triunfo de la imagen, lo veo yo así. Pongamos la atención a la luz, cómo percibimos la luz cuando entramos, cómo se van adaptando nuestros ojos, cómo entramos, cómo está nuestro cuerpo, nuestro nivel de voz, así como nuestra actitud corporal cuando entramos y cómo es cuando salimos, cómo se vuelven a adaptar nuestros ojos, como con qué energía salimos también de la iglesia. La imagen colonial es una imagen muy dramática, es violenta, tiene que ver mucho con el dolor y el sacrificio, que es como donde se va a sentar también la base de la religión católica. Y les traigo también por eso esa imagen de la piedad, ¿no? Que es la Virgen sollozando cuando pues, su hijo lo crucifican. Vamos a hacer un ejercicio de composición express. ¿Con qué? Con nuestras confesiones, con los textos de afectos espirituales y pues con todo esto que hemos visto de la piedad y de las monjas y bueno, todo este contexto hermoso que nos dijeron. Creo que ha sido también de mucho aprendizaje para todos, como en realidad nosotros pues desde Penitente nos preguntamos es cómo investigar desde las artes y es eso, es una pregunta, no es como ya tenemos una respuesta. Entonces esta es la segunda residencia que hacemos, es un poco bueno también cómo podemos investigar en la calle desde el arte también. Bueno, me parece una invitación muy interesante la de este proyecto Arteria Local, de recorrer la ciudad, de redescubrirla,
de darle una mirada artística, una mirada que involucre el cuerpo a la ciudad. El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de deriva. Vamos a irnos de manera individual a pasear esta plaza. Ustedes vayan siguiendo sus pulsiones y sus atracciones. Quiero seguir por acá, pero me atrajo por acá, pero vi una señora que me llamó la atención, pero quiero ir donde los tomates, pero acá venden ají. ¿Sí? No sigan ningún orden preestablecido, sino que permitan estar realmente en estado de deriva. De todo lo que puede el cuerpo en su estado receptivo, en su estado de escucha, y eso pues es muy potente cuando te encuentras con espacios como las plazas de mercado, sí, que pues son unos universos, unos nodos de estímulos de todo totalmente. Tipo. Uno está así que está viendo colores, texturas, sí, oliendo, sintiendo todo el tiempo. Oliendo, y son pues bien, digamos, tienen una potencia activadora grande. Sí. Como que así podríamos asumir que es una plaza de mercado como una biblioteca sensorial. Entren y ubiquen una persona que les llame la atención. Y vamos durante 15 minutos a observar a esa persona, a coleccionar sus gestos, su lenguaje corporal, su edad, sus características, etcétera, etcétera. Yo, primero que todo, vengo del Tolima, soy del sur del Tolima, de Collaima. ¿Cómo llegué acá? Acá tenía familiares, entonces ellos trabajan acá cotidianamente con el marañón. En esotéricos, ¿qué se vende? La pega, el abrecaminos, el quereme, las 7 albahacas y albahaca morada. Rompe Zaragüeya, arrasa con todo, son las que cotidianamente en Caldentana se venden. En arteria local han venido desarrollándose varios conceptos, y el colectivo penitente me pidió específicamente que trabajara sobre la traducción. Entonces, en el diseño de la experiencia de hoy, a mí me resultó poderoso imaginarnos esas dos operaciones, la idea de que yo puedo hacer un recorrido y coleccionar y simplemente recoger eso que aparece en mi camino y que por una afinidad que no es racional va siendo parte de mi colección. Y luego como eso se vuelve una posibilidad de traducción, que son unas operaciones que todos hacemos todo el tiempo, que son sencillas y que tienen una enorme potencia creativa. Y ahora lo que les voy a pedir con los ojos cerrados es que vamos a acercarnos como a algo que no hemos hecho hasta ahora, aquí afuera, y es un poco la idea como de bailar o movernos en un espacio al aire libre. Lo que quiero que hagan es que se acerquen como a su movimiento orgánico, o sea, a las formas en las que ustedes consideran que se pueden mover y que les gusta moverse. Y en este espacio en el que estoy, voy de nuevo a tratar de hacer el viaje entre el primer sábado, el segundo, el tercero y ahora este. ¿Cómo es ese viaje en ese espacio en el que estoy? Y cómo empiezo a construir una pequeña relación con mi movimiento que reúna todos los sábados. Y cojas un cuaderno o algo con que escribir y simplemente escribas. También pensar cómo la escritura hace parte del movimiento, cómo la escritura hace parte de mi movimiento, y simplemente escribo. Otro recorrido, pero vamos a coger dos rutas diferentes para llegar al mismo lugar. Pero la idea es que en el camino le prestemos mucha atención a la recolección de cosas. Vamos a simplemente observar qué nos llama la atención también como bajo este como instinto
y sentido como de simplemente acercarnos a recoger un pedazo de pasto, porque sí. Entonces vamos a simplemente recoger. Vamos a tener una pequeña conversación, nosotros, o sea, como hoy estamos un poco recogiendo, ¿no?, todo lo que ha pasado y haciendo un poco más concretas sus preguntas investigativas. De ti parten todas las cosas que hace tiempo bloquean. Entonces quiero pensar que perteneces a esas cosas, pero no me perteneces a mí por más que te piense. Y si alguna vez entiendo, verdadera y genuinamente, por qué me atraviesas. Yo también quiero ser uno con la ciudad. Quiero sentir todo de manera simultánea, verla y sentirla y mezclarla. Las cosas, esto lo aprendí hace poco, no son esto o aquello, sino esto y aquello. Veo como cada vez que pasas por tu lado, las personas te omiten y se incomodan, les hablas, les pides, les ruegas. Y cual zombies siguen sus caminos. ¿Rezas a Dios o ya te cansaste de intentar? La muerte es vital. Si el corazón, pesado o liviano, late, también es porque algo adentro se estremece. No consigo mi cuerpo eterno ni nada en sí. Todo muere. Porque no se puede dejar ser libremente, porque aunque no lo quieran, su cuerpo cambia. Verde, agua marina. Ojo, cielo. Nariz, cielo. Mi tema fue identidad, y una identidad que tenía que trabajarla en el cementerio central. Entonces, en mi investigación encontré que en mi familia hay varios relatos sobre los milagros que se han hecho por monumentos de estatuas del cementerio central. Como en Bogotá también los cuerpos construyen una geografía a partir del milagro. ¿Qué significa el milagro? ¿Qué significa la plegaria? Porque nos vemos en la necesidad de hacer una plegaria. ¿Y qué significa específicamente acá? Que los voy a llevar por tres de los grandes como monumentos o personajes que no están además enfocados en lo católico, es devoción popular, que es un tema de mi interés. Y es qué pasa cuando nosotros tenemos que construir nuestros propios dioses, diosas, cómo los construimos y qué dinámicas se construyen a partir de eso. Cómo los milagros también nos determinan geografías y dinámicas. La plegaria habla de un contexto, también me parece que habla de una urgencia, y también hay unas preguntas sobre esas urgencias, sobre esos cuerpos que sí o sí necesitamos construir. ¿Cómo se construye la identidad de Bogotá a partir del milagro? ¿Cómo se habita el cuerpo del milagro? ¿Qué contiene el cuerpo del milagro? ¿Cómo se construye el milagro bogotano? Es decir, ¿qué es el milagro bogotano? Se debe agradecer a esta entidad invisible al demostrar cómo con su fuerza ha logrado levantar de la inmundicia a aquel que ha escuchado su voz. Decreto, decreto, decreto. 3 veces para que el firmamento me cumpla mi decreto. Ser ave, ser pájaro, fisionomía del viento. Dame bondad, dame luz y dame alas para derrumbar los miedos del sentir, sentirle. Ama, amor, amén. Y bueno, ya en esta segunda parte fue una construcción del cuerpo milagroso a partir de los deseos puntuales de cada persona en el taller, y al final realizar un dispositivo en donde se pudiera escuchar y los demás cuerpos pudieran resonar con estos deseos y plegarias de cada cuerpo. ¿Cómo se hace uno un lugar en Bogotá? ¿Cuál es mi rol en Bogotá? Y cómo me relaciono con todas esas otras cosas que son Bogotá. Es más por esas cosas que no notamos. Pero me entré en conflicto porque, bueno, ¿cómo voy a hacer una intervención sobre algo que no notamos? O sea, si eso sí, evidentemente se va a notar. Entonces,
de cierta manera evocar eso de lo que no está ahí, pero siempre pasamos por de lado. Entonces me imaginé dejar un rastro, ir dejando un rastro. Mi idea básicamente es, yo voy a coser un manto y un vestido. La idea es más o menos como bordar un corazón, pero no con un boceto, digamos, cuando uno borda siempre, bueno, casi siempre hace como el boceto, no sé, sí, o sea, encima para que le quede perfecto, pero la idea es que quede pues como salga. Bordar, digamos, yo nunca me he bordado nada así, no sé, como que los procesos de bordado, de costura, creería yo, en su mayoría como tejidos, son muy sanadores. No sé si alguien me cose de borda, es como muy simbólico de reparar, ¿sí? Entonces, si yo, o sea, no sé, como que acá está todo el desastre y cuando yo me voy al desastre también debo volver a mí, ¿no? De alguna forma, no sé. Trata sobre la imposición corporal, como la manera en la que actuamos en los lugares religiosos, en los templos religiosos. Yo estudié en un colegio católico de monjas y me sucedió estando aquí en el laboratorio, en el recorrido de las iglesias, que me iba a sentar y iba a cruzar la pierna y de una dije, ¿cómo no? En la iglesia no se cruza la pierna. No se deja ser libremente como en esa silla, como que uno tiene que estar siempre como en silencio, la mirada baja, siempre dispuesto como a rezar, como de experimentar la silla, como de verdad me puedo sentar con las piernas abiertas, las puedo cruzar, puedo poner la panza, puedo poner la cabeza, puedo estar patas arriba porque es mi experiencia libre de la silla. Comencé como a tratar de jugar con estas dinámicas de diálogo entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo colectivo, y entre el silencio y el ruido. Y quería como confesarme hacia la ciudad. Decir que la ausencia es una caja de regalo llena de vacío en la mitad del libro, en la mitad de la sala. Me gustaría solamente disponer la cuerpa como esa materia que llena ese vacío que está solamente ahí y está moviéndose y jugando con esos no lugares, como visibilizando esos no lugares. Me gusta como la estética de la penitencia, como de un cuerpo que está siendo penitente y tal, y se latiga y tal. Como tú haciendo buto en la mitad de la séptima, eres una caja de vacío en medio del movimiento. Mi búsqueda es desde el espacio, como me he cuestionado mucho el espacio, no como un ente externo, como una gran cosa, sino como el espacio cotidiano y como el espacio cotidiano nos atraviesa, como darle también diferentes acciones, como posibilidades a una acción específica. Pues mi investigación va a ir a lo que decía, como de pensar en que de pronto mi relación con los objetos no es una relación en donde yo utilizo los objetos, sino que los objetos quizás me pueden utilizar a mí. Me siento también ajeno como a mi cuerpo, como que siento que no sé cómo moverme o cómo actuar específicamente, entonces quizá pensé que tendría que haber alguna relación entre el mismo cuerpo y cómo estoy actuando en la ciudad. De pronto activarme a mí mismo en el centro podría movilizar como la manera en la que yo estoy. Y que también tenga relación como con lo que va a estar haciendo Isa, como que lo que está pasando aquí y como mientras armamos el puesto también tenga relación con cómo se va a estar moviendo ella. Bueno, la premisa que siempre he tenido sobre los cuerpos que habitan ciertos espacios, la manera en las corporalidades y los gestos, y digamos que ahora la línea que estoy abordando sobre todo
desde las corporalidades y el habitar espacios en específico, siendo invisibilizados por otros seres. Una ciudad que a mi parecer es de cuerpos muy frustrados, y entonces llegué como con esa idea de cómo se puede retratar la ciudad y el cuerpo. Creo que entonces mi investigación se ha ido un poco como hacia esas figuras como coloniales, representando como todo el cansancio y la suciedad que se ve en Bogotá, pues con la que asocia Bogotá. Era como poner una estructura blanca y cosas para que la gente intervenga, como la gente que habita la plaza de la cosa. Pero eso me interesaba también a través del tiempo. Me pensaba en lo no físico, ¿no? Esa marca que no es física. Porque si bien vamos a estar todos y podemos participar de este lienzo, también pensaba como en cualquier cosa es un lienzo, esa estatua es un lienzo, el árbol es un lienzo. Y uno ve que hay marcas, ¿no? Por todos lados. Tu cuerpo también es un lienzo. Si tu función tal vez está como en entonces disponer este espacio para que la gente interactúe, de qué manera les doy también como herramientas, teniendo en cuenta que está en una plaza llena de gente a las 11 de la mañana.